Bueno, entonces, en el temario que estamos viendo nosotros, empezamos el tema 5, que es el de aparatos de mando y regulación. Sí. Los temas ya habíamos visto que no se corresponden exactamente con el orden que tienen en el libro. Más o menos vamos a ver todo el contenido del libro, pero no en el orden que el libro lo propone siempre. Bueno, ya habíamos visto los dos primeros temas del libro, pasaríamos al tema 3. Habíamos visto nuestra unidad didáctica 3, que era la de los esquemas, que esa la vimos con los apuntes que yo os dejé en el Classroom. La 4, que es donde hemos estado hablando del diseño de las instalaciones, hemos visto el relé y demás. Y ahora pasamos a la 5, donde ya vamos a ir estudiando toda la paramenta que tenemos en nuestros circuitos con un poco más de detalle, ¿vale? Ya sabemos cómo mecanizar un cuadro, sabemos cómo se construye un cuadro eléctrico, qué condiciones tiene que cumplir, sabemos un poco de cómo dibujarlo y cómo van los esquemas, sabemos un poco de esquemas de mando y ahora vamos a ir metiéndonos poco a poco ya también en esquemas de fuerza y en las protecciones y el resto de elementos que tienen estas instalaciones. Vais a ver en este tema que los elementos que tenemos en las protecciones van a ser muy similares a los que estabais el otro día viendo con Ricardo en instalaciones de interior. ¿Vale? De hecho, algunas cosas os van a resultar repetitivas. Yo voy a ir poniendo de manifiesto las diferencias que hay entre la paramenta que utilizamos aquí y la que utilizáis en el otro módulo, porque al final, si es una instalación de automatismos, va a haber ligeras diferencias en cuanto a las referencias que vais a utilizar en el material. Bueno, de lo que nos habla el tema es esto que tenéis aquí. Bueno, primero vamos a pegar un repaso muy rápido a las magnitudes fundamentales para saber de qué estamos hablando, la tensión y la intensidad. ¿Qué defectos? La palabra esta defectos que pone aquí hace referencia a los problemas, ¿no? O malos funcionamientos que podemos tener en una instalación. Lo llamamos defectos. Luego veremos ya o abordaremos las protecciones, tanto los fusibles como el interruptor automático magnetotérmico, el diferencial. Veremos el concepto de selectividad y filiación, la protección contra sobretensiones y cómo representaríamos en esquemas todas esas protecciones. Este tema veis básicamente, o esta primera parte del tema, porque en esta unidad didáctica 5 de nuestra programación vamos a ver la parte de protecciones y veremos también lo que es, me parece, que el tema 5 del libro. ¿Vale? Van a entrar las dos, lo vamos a dividir en dos partes, haremos un control de esta primera parte y haremos otro control de la segunda parte. ¿Vale? Siguiendo un poco el tamaño de materiales o de materia que nos da el libro. Bueno, vamos entonces a ver rápidamente o a recordar rápidamente qué es la tensión y la intensidad. Tensión, recordar que es la fuerza, el potencial es lo que hace que los electrones se muevan en el circuito. Podríamos decir que es la causa, y la intensidad, que son los electrones moviéndose por el circuito en un determinado tiempo, eso sería la consecuencia. ¿Vale? Tenemos intensidad en un circuito por dos razones. Primero, porque tenemos una diferencia de cargas, es decir, tenemos un potencial, tenemos una tensión. Y segundo, porque cerramos el circuito. Bueno, me está comentando Diego que la edición que tendréis muchos por ahí es un poco distinta. La edición que tenéis es... No. Bueno, me comentaban que la edición que tenéis es distinta. Vamos a ir insertando un poco las cosas que me ha mostrado ahí. Os habla del polímetro, os habla de alguna fórmula de las que habéis visto en electrotecnia, de la frecuencia, de la potencia. Luego lo vamos a comentar, lo vamos a completar lo que pone aquí. Bueno, de la tensión y la intensidad.
una consecuencia respecto a la tensión y a la intensidad que deberíamos de sacar de esa primera práctica que hicimos, que nos queda ya un poco lejana, cuando medíamos las tensiones y la intensidad, porque esto nos va a ser muy útil para buscar averías en los circuitos. ¿Dónde mido tensión? Sería la pregunta. En un circuito, ¿dónde mido la tensión o dónde aparece tensión? Podríamos decir que serían 3 sitios, básicamente. Sería en el generador, o lo que llamamos la alimentación. Ahí voy a medir siempre tensión. Si tengo un circuito de corriente continua alimentado por una batería, en esa batería, en sus bornes, voy a medir la tensión. ¿Por qué? Porque es un generador. Ahí es donde tengo la separación de cargas. Ahí es donde tengo un montón de electrones en disposición de moverse por el circuito en cuanto yo les dé un camino para que circulen. Ahí siempre voy a medir tensión. La tensión en ese caso me está dando una idea de que tengo una separación de cargas, de que tengo electrones en condiciones de moverse por el circuito. Ese sería el primer sitio donde yo siempre voy a medir tensión. Por eso lo primero que hacemos en el tablero, para poder ver si funciona, es medir tensión, ¿no? Sería siempre el primer paso en un circuito. Atiendes para aquí. No puedes estar a esa distancia del compañero, además. Vente para esta mesa. No me hagas perder tiempo, a ser posible. Vale, segunda situación en la que voy a encontrar tensión. Donde tenga el circuito abierto. Siempre y cuando, lógicamente, hay que entender, tenga el circuito conectado a una alimentación, ¿vale? Porque si no tengo conectado una alimentación, no voy a medir tensión en ese caso. Pero si tengo el circuito alimentado y el circuito está abierto, entre esos puntos donde el circuito está abierto siempre voy a medir tensión. Esto es lo que me da la pista muchas veces cuando yo estoy en un circuito y no me funciona, midiendo la tensión voy a poder detectar dónde tengo el circuito abierto. Sería una medida alternativa a la de continuidad. La diferencia es que esta la puedo hacer con el circuito en tensión, lógicamente, o tengo que hacerla con el circuito en tensión, mientras que la continuidad la haría con el circuito desconectado. ¿Cómo detecto yo si tengo el circuito abierto, por ejemplo, en 2 puntos? Porque la tensión que voy a medir va a ser más baja que la tensión total. Entonces eso me da la idea de que lo voy a tener abierto ahí y lo voy a tener abierto a lo mejor aguas arriba. ¿Vale? Venga, segundo punto donde mido tensión. ¿Y el tercer punto donde mido tensión? Aquí es lo mismo, ¿eh? Me daría la idea de generador, ¿eh? De que tengo una separación de cargas, de que entre esos puntos del circuito tengo los electrones dispuestos a moverse. Y me explico. Imaginaos este circuito de aquí, el que estábamos, bueno, el que está dibujado ahí. Tengo el pulsador, tengo la carga y aquí tengo el potencial de fase y aquí tengo el potencial de neutro. Bueno, es corriente alterna, esto no es exactamente igual, pero lo que tendríamos en el circuito sería esto. Todos los huecos para recibir electrones, todos los electrones justo en el borde del pulsador, porque en el momento en el que yo cierre aquí es cuando voy a tener los electrones circulando. ¿Vale? En el momento en el que cierre, los electrones van para arriba. Recordar que el sentido de los electrones es el contrario al sentido normalizado de la intensidad. ¿Vale? Eso es un convenio, no tiene más. ¿Vale? Por eso mido tensión donde tengo el circuito abierto. Estoy poniendo de manifiesto al medir que tengo un montón de electrones en disposición de moverse en ese punto en cuanto cierre. ¿Vale? Venga, y el tercer caso donde puedo medir una tensión en forma ya de caída de tensión, pues en este caso de aquí, cuando tengo un consumo de energía eléctrica. Cuando hay un consumo en bornes del receptor.
Es decir, si yo tengo aquí un relé que está activado, lo que voy a medir en sus bornes va a ser los 230. Donde se manifiesta en el circuito la separación de cargas, ahora va a ser en el relé. En este mismo circuito de aquí. Y yo ahora tengo aquí el circuito cerrado. Y tengo este relé activado y está pasando corriente, lo que tengo, donde aparece el potencial, será aquí. Y aquí todos los electrones. Vale. Aquí es donde se está consumiendo, donde aparece el potencial ahora, porque es donde estoy haciendo un consumo de la energía eléctrica que me da el receptor. Los 230 voltios que tengo aquí en la alimentación van a aparecer también aquí. Los 230 voltios. Vale. Bueno, eso es importante tenerlo claro porque desde el punto de vista de las magnitudes fundamentales es la principal conclusión que podemos sacar, que nos es útil para nosotros a la hora de revisar circuitos, de buscar averías y demás. En 3 casos voy a medir tensión, donde tengo el generador, donde tengo el circuito abierto, porque es donde se va a manifestar la separación de cargas del generador, y cuando estoy consumiendo, cuando tengo un receptor conectado, pues en bornes del receptor es donde voy a medir la tensión. Fijaros que si yo mido aquí en el pulsador, cuando está cerrado, en este caso de aquí, si yo mido, la medida aquí me iba a dar 0 voltios. ¿Vale? En todo circuito se cumple lo que se llama la ley de Kirchhoff, en este caso la ley de tensiones de Kirchhoff. No sé si os hablaron ya de esto en electrotecnia. Ley de tensiones de Kirchhoff, que me dice que en una malla es un recorrido cerrado por el circuito, la suma de todas las tensiones, la suma total tiene que ser 0. Aquí tengo 230, aquí tengo 0 y aquí tengo 230 cuando está funcionando. Si yo recorro esta malla, este recorrido, sumando todas las tensiones, yo tendría 230 más 0, y esta, como está opuesta, se resta, ¿no? Esta de aquí, la flecha está en sentido contrario, sería menos 230. Y esto es igual, 230 más 0 menos 230, efectivamente es igual a 0, ¿no? Se cumple la ley de tensiones de Kirchhoff. ¿Vale? Los 230 que tengo empujando a los electrones aparecen en sentido contrario en el receptor. Por eso decimos que esa medida de tensión en el receptor lo llamamos caída de tensión. Es tensión, es eléctricamente o físicamente la misma magnitud, pero me está dando una idea de fenómenos distintos. En la fuente es la separación de cargas que mantiene el generador, y en el receptor me da idea de que se está produciendo un consumo de energía eléctrica. ¿Vale? Por eso tiene sentido contrario. ¿Vale? Normalmente el generador es lo que llamamos la fuerza electromotriz, mientras que cuando aparece en un receptor le llamamos caída de tensión. Físicamente es la misma magnitud, pero tiene significados ligeramente distintos. Bueno, ¿esto lo recordáis más o menos? Bueno, si no, pues tenerlo presente, ¿vale? Bueno, en cuanto a los aparatos de medida, aquí en esta edición del libro os presenta los que son de cuadro, que tenemos 2 tipos principales. Aquí tenéis el de empotrar en la tapa, como los que tenemos en los cuadros de atrás. Estos los hay normalmente en 2 medidas, ¿no? Que son de 46 por 46 o de 72 por 72, son los más habituales. No, perdón, de 72 por 72, y luego hay un modelo más grande, es el de 110 por 110, algo así. Vale. Y luego tengo estos que son de carril. Estos están más pensados para poner en un cuadro parecido a los de las viviendas o de los locales comerciales, donde tengo una tapa por la que sale la parte de arriba de las protecciones para poder accionarla. Bueno, pues este saldría, tiene también el ancho de 2 módulos normalizados, saldría el voltímetro por la tapa, ¿no?, del cuadro, o por el obturador, porque realmente por donde salen las protecciones es el obturador. Si tengo una tapa transparente o tengo una tapa que se puede abrir en el cuadro, pues veré la indicación del voltímetro. Hoy en día pues es más habitual utilizarlos de tipo digital, o que son los registradores, que el mismo aparato con pulsaciones en un botón me da medida de tensión, de intensidad, me registra la potencia, la energía que voy consumiendo.
lo que es un registrador, ¿no? Más completo que una simple medida de tensión. Y luego tenemos el polímetro, que ya estuvimos trabajando con él a principio de curso, que me hace las tres medidas principales, ¿no? La tensión, la intensidad y la resistencia. O continuidad, que es un caso particular de la medida de resistencia que me sirve para saber si tengo el circuito perfectamente en contacto eléctrico. Bueno. Los valores de la red de distribución. Esto está en un orden distinto también a la última edición. Bueno, la distribución de energía eléctrica se realiza como está aquí en este gráfico. Tengo 4 cables del centro de transformación, las líneas de baja tensión que salen de un cuadro de baja de un centro de transformación, llevan 4 conductores. Las 3 fases, línea 1, línea 2, línea 3, y un cuarto cable que es el cable de neutro. Fijaros que el cable de neutro, esto me representa las 3 bobinas de salida del transformador. Un transformador trifásico tiene 3 bobinas en la entrada, en el primario, 3 bobinas en la salida. Estas bobinas es donde van a aparecer... está mal, bueno, está mal no, es que tal como aparece aquí parece que son 400. La tensión que yo tengo aquí en cada bobina serían 230 voltios. ¿Vale? Entre fase, que es cada uno de estos 3 puntos. Línea 1, línea 2 y línea 3. Y el neutro, que es este punto de aquí, tengo 230 voltios. ¿Vale? El neutro, fijaros que está unido a tierra. La unión a tierra es una malla que hay por todo el... Bueno, hay dos instalaciones de tierra en el centro de transformación. Una malla de cobre que va por dentro del suelo de hormigón, que es la tierra que llamamos de protección. Eso es para hacer que si hay un contacto por una derivación con una carcasa metálica que se haya puesto en tensión, el operario tenga la misma tensión en los pies que en la mano. Con lo cual, al no haber diferencia de potencial, no va a sufrir una descarga eléctrica. Esa es la función de la tierra de protección. Y luego tengo la tierra de servicio, que es esta que os dibujo aquí, que es que del transformador se unen todas las fases de salida, las bobinas, en un punto común, y ese punto común mediante una pica se conecta a tierra. Una pica, una malla de cobre, que en muchos casos va a tener que estar separada de la tierra de protección. Ahí ya depende de varias condiciones. Eso seguramente lo estudiaréis en el tema de tierras, en el módulo de viviendas. Lo importante para nosotros de la Tierra, bueno, es que esto nos va a garantizar el potencial de 0 voltios en el neutro de la instalación. Vale, ahí es donde tomo la referencia de 0 voltios. El neutro es necesario para poder tener una referencia común en todas las tensiones y que los valores de tensión no se me disparen. ¿Vale? Porque si yo tengo la instalación completamente aislada de tierra, los valores que aparecen aquí ya podrían no ser tan previsibles. ¿Vale? Podrían ser incluso mayores de 400 voltios, con el problema que me supone para aislamientos de la instalación y para cosas de ese tipo. ¿Vale? Bueno, ¿qué tensiones puedo sacar de esos 4 conductores? ¿Qué es lo importante? Pues si cojo cualquiera de las 2 líneas, las líneas, la denominación que llevan es línea 1, línea 2, línea 3, o en la denominación antigua que todavía se usa mucho, la vais a ver mucho cuando vayáis sobre todo a industria o en redes de distribución, también vais a ver el RST. ¿Vale? Esa es la nomenclatura que llevan esos conductores, la manera en que se les llama. Más el cuarto, que sería el de neutro. El de neutro lleva la misma denominación en los 2 sistemas. RST y el neutro, o línea 1, línea 2, línea 3 y el neutro. De todas estas denominaciones, o de estas 2 denominaciones, vamos a utilizar preferiblemente esta porque es la actual, ¿eh? Línea 1, línea 2, línea 3 y el neutro. Vale. Si yo mido entre línea 1 y línea 2... lo que voy a medir entre esos 2 puntos es 400 voltios. Si mido entre línea 2 y línea 3, voy a medir también 400 voltios. Y entre línea 3 y línea 1, voy a medir también 400 voltios. Es decir, cualquier grupo de 2 fases que yo coja y mida entre ellas, siempre me va a dar 400 voltios. Estas tensiones de aquí es lo que se llaman tensiones de línea. Tensiones de línea o compuestas. Se llaman compuestas porque están compuestas de la medida entre 2 líneas, ¿no? Entre 2 fases de la alimentación.
Si yo mido en cambio cualquier medida que yo haga, por ejemplo, línea 1 con el neutro, línea 2 con el neutro o línea 3 con el neutro, estas medidas me van a dar todas 230 voltios. ¿Vale? Esta tensión es la que llamamos tensiones simples. O también se llama tensión monofásica. Estos 230 son los que tenemos en la vivienda, ¿no? Y esto seguro que ya os lo comentó Ricardo, en la centralización de contadores, yo lo que tengo es aquí un interruptor, ¿no? Seccionador. Aquí me llegan línea 1, línea 2, línea 3 y el neutro. Aquí tengo el embarrado. Las 4 barras, ¿no? Correspondientes a línea 1, línea 2, línea 3 y el neutro. Y lo que hago es sacar, por ejemplo, para una vivienda, línea 1 y el neutro. Aquí el círculo ese sería un fusible, ¿no? Que va montado sobre el embarrado. En la parte de la fase, en el neutro no. Ahí iría una vivienda. Para otra vivienda pues sacaría la 2. Se sacan de manera que quede más o menos equilibrado. Aquí en medio ya tendría el contador, ¿no? Aquí iría el contador de energía. Aquí tendría otro contador de energía. Y ya para arriba saldría a las bornas de arriba del cuadro de contadores y ya saldría la derivación individual a cada vivienda. Si cojo la línea y el neutro, tengo 230. Si cojo 2 líneas, tengo 400 voltios. Si es una instalación, por ejemplo, de un local comercial, con una potencia apreciable que se alimenta en trifásica, pues lo que tendría sería las 3 fases y el neutro, ¿no? Saldría a un contador ya de tipo trifásico, donde entrarían las 3 fases y el neutro. ¿Vale? Y sería una derivación individual en trifásica. A estos conductores se les suma luego, en la parte de arriba de las bornas del cuadro, otro conductor más que es el de tierra. ¿Vale? La conexión de la instalación de tierra del edificio, al igual que el centro de transformación está puesto a tierra, el edificio también. Pues esa instalación de puesta a tierra del edificio llega a la centralización de contadores y se incorpora a las derivaciones individuales en la parte superior, donde están las bornas de salida. ¿Vale? A partir de ahí ya tendría la tierra en la instalación. ¿Vale? Bueno, esto lo vais a estudiar con más detalle en vivienda, pero para que os vaya sonando también aquí. En nuestras instalaciones que son de tipo industrial, lo habitual es que nos lleguen las 3 fases y el neutro. ¿Vale? Las 3 fases y el neutro. La tierra nunca entra de la instalación de distribución. La tierra hay que hacerla en la propia instalación. ¿Vale? Bueno, en instalaciones industriales, aparte de este sistema, tenemos otros sistemas de distribución. Es decir, es muy habitual que nos llegue, o muy habitual, relativamente habitual, que en vez de estar alimentados en baja tensión, la instalación esté alimentada en media tensión. Y si se alimenta en media tensión, yo puedo tener sistemas de distribución que no sean exactamente iguales a este. Puedo tener una situación, por ejemplo, bueno, como esta de aquí no. Podría tener... por ejemplo, algo, lo mismo de aquí, que tenga neutro puesta a tierra en el centro de transformación, pero no tener puesta a tierra en la instalación receptora y utilizar el neutro como conductor de protección. Esto es un esquema que se llamaría TNC. Puesta a tierra en el centro de transformación y puesta neutro en la instalación receptora. Y la C quiere decir que están combinados, el neutro y el de protección en toda la instalación. Tengo otro esquema que es el TNS, donde yo tengo exactamente lo mismo, pero en la entrada de la instalación receptora el neutro se separa en un neutro que iría al neutro de las cargas y un conductor de tierra que iría a las carcasas, ¿no? A la parte de protección de la instalación de tierra. Sería exactamente lo mismo, pero los separan dos conductores. Estos distintos sistemas lo que permiten es que las protecciones
Sobre todo contra contactos indirectos las puedo hacer de manera distinta. En vez de utilizar diferenciales, podría utilizar, por ejemplo, pues los automáticos para protegernos contra contactos indirectos. Luego lo vamos a ver o lo vamos a comentar. Bueno, acordaros, como conclusión un poco de esto, porque estoy diciendo muchas cosas y luego quedan pocas en la cabeza. Entre dos líneas cualquiera de la alimentación, 400 voltios, y cojo una línea del neutro, 230. Eso es lo que tenéis que recordar. Alguien me preguntará, ¿cómo será posible esto? Porque claro, si yo empiezo a sumar y aplico ley de tensiones de Kirchhoff, aquí no me cuadra. No me cuadra porque estas tensiones no están en fase, ¿vale? Son ondas de corriente alterna que están desfasadas. Esto lo vais a ver también en electrotecnia. Lo que yo tengo en una alimentación trifásica son ondas que están fuera de fase. Tendría, por ejemplo, así una primera, ponte que es la tensión de la línea 1, luego tendría, voy a ponerlo en otro color, la tensión de la línea 2, a ver si me sale porque hace tiempo que no dibujo esto. Y luego la tensión de la línea 3. Vale. Si yo cojo una hoja cuadriculada, dibujo las ondas bien con la calculadora que me queden y empiezo a hacer la suma punto a punto, voy a ver que efectivamente me va a dar esos valores que aparecen ahí. Si se va a poder cumplir que entre dos líneas siempre tenga 400 y entre fase y neutro tenga 230. Fijaros que si yo sumo las tres, veréis que lo que me va a dar es 0 en todo momento. No está muy bien dibujado, pero por ejemplo, fijaros en este punto. La distancia que hay de aquí a aquí es el doble de la distancia que hay de aquí a aquí. Es decir, si yo sumo esta que es positiva con las otras dos que son negativas, me va a dar 0, porque estas son justo la mitad de lo que es en este momento la tensión en la línea 2. Cualquier momento que sume las tres ondas me va a dar 0. Bueno, en electrotecnia os lo explicarán, ¿vale? Con detalle. Cuando trabajemos con motores, al explicar los motores volveremos un poco sobre este detalle. Imaginaos que esto en vez de ser tensiones son corrientes. Las corrientes, si yo pongo unas resistencias alimentadas por esas tensiones, van a variar de la misma manera, ¿no? Porque la tensión y la intensidad, según la ley de Ohm, son proporcionales, ¿no? La constante de proporcional es la resistencia. Bueno, pues esto podrían ser también intensidades, esas ondas. Si yo sumo las tres intensidades de las tres fases, me va a dar 0. Es decir, la intensidad por el neutro debería de ser 0. Si tengo la instalación completamente equilibrada. ¿Qué pasa? Que en la realidad, imaginaos un edificio de viviendas. No va a coincidir en todo momento que todas las viviendas están consumiendo la misma corriente, ¿no? Por lo tanto, cuando yo sume las corrientes de los neutros de todas las viviendas, no me va a dar 0. No se van a contrarrestar unas con otras. Porque es imposible. Si ocurre que si tengo un edificio muy grande y he distribuido bien en el contador, en la centralización de contadores, las fases, las líneas, sí me va a dar un valor más reducido, bastante más reducido que las tensiones, que las corrientes que tengo en las fases, en las líneas de la instalación. Por eso la corriente en el neutro normalmente siempre va a ser más reducida. Próxima a 0 sería lo ideal, pero en cualquier caso reducida. Por eso oiréis también, cuando se expliquen en viviendas, el reglamento de baja tensión que dice que en redes de distribución el neutro puede reducirse de tamaño. Si las líneas tienen una sección determinada, el neutro puede tener la mitad, más o menos. La mitad dentro de las escalas normalizadas de valores de sección. ¿Vale? Bueno, en trifásica, al tener ondas desfasadas, ocurren cosas así que intuitivamente no son fáciles de entender, pero que ocurren. Tener en cuenta también que lo que nosotros medimos con el polímetro no es la onda en sí, lo que estamos midiendo es un valor medio, ¿vale? Lo que se llama el valor eficaz. Esta medida que hacemos ahí es lo que llamamos valor eficaz. El valor eficaz es el valor máximo de la onda dividido entre raíz de 2. ¿Vale? Nosotros realmente estamos midiendo menos de la altura de la onda. Sería como una media. Es una media que no es aritmética, es una media cuadrática. Va con el cuadrado de la onda.
Porque la media aritmética de una senoide es 0, ¿no? La parte positiva es exactamente igual que la parte negativa. Si yo la sumo, valor a valor me va a dar 0 siempre. Pero al elevar al cuadrado, pues hago positivas las dos partes y ya me sale una media, ¿vale? Es un poco la idea muy por encima. Esto es lo que yo mido con los aparatos de medida, el valor eficaz. Es decir, en una onda, por ejemplo, o en la onda que medimos en monofásica, donde yo mido con el polímetro un valor eficaz de 230 voltios, pongamos el caso, el valor máximo que alcanza la onda, que es esta altura que yo tengo aquí, el valor máximo sería igual a 230 por raíz de 2, que saldrá 300 y pico, ¿no? Me parece que son 311, algo voltios. Vale. Esa es la altura de la onda. Hay otra relación también con una raíz aquí, entre la tensión compuesta y la tensión simple. Ya dentro de los valores eficaces, la tensión compuesta es igual a la tensión simple multiplicado por raíz de 3. Solo vamos a tener esa raíz de 3 siempre en trifásica. La tensión compuesta será los 230 voltios de tensión simple más o menos por raíz de 3, que me da aproximadamente los 400 voltios de la alimentación. Vale. No coincide exactamente, ¿eh? Es aproximadamente. Bueno, acordaros de esas dos relaciones. Lo que yo mido con el polímetro es el valor eficaz, que es una media cuadrática de la onda, la relación raíz de 2, y luego, ya dentro de los valores eficaces de la tensión compuesta y simple, la relación que hay entre ellas es raíz de 3. Siempre en una instalación que os alimentéis de una redistribución pública, lo que vais a tener que esperar va a ser esos dos valores, están normalizados. 400 voltios para la medida entre líneas, 230 para la medida entre línea y neutro. Vale. ¿Qué pasa aquí cuando os ponéis a probar y los relés a veces no van? Que tenemos un transformador ahí debajo que reduce la tensión. Pasamos de tener 400 y 230 a tener 230, 120. ¿Vale? Reducimos la tensión. Por un tema de los motores, que los motores que tenemos, si los conectamos en triángulo, como mucho los podemos meter a 230 entre fases. Entonces hay que reducir la tensión. Es solo para el bloque de mesas del medio. ¿Vale? Por eso hay veces que tenemos menos tensión de la que hasta ahora estamos utilizando, deberíamos de tener. En instalaciones industriales eso pasa también. Hay veces que instalaciones completas están a 230 voltios entre fases. Pero, por ejemplo, en un edificio que esté alimentado en una red de distribución pública, eso no va a suceder. Siempre vais a tener 400, 230. Todo ese tipo de tensiones diferentes normalmente las voy a tener si yo tengo un centro de transformación propio en la instalación. ¿Por qué 400 y 230? Alguien puede decir también. ¿Por qué no 600 y 600 entre raíz de 3? Estos valores se han estudiado como los valores óptimos, diríamos, para poder distribuir la energía eléctrica, bueno, en el ámbito europeo, con la frecuencia de 50 hercios y demás. En América, por ejemplo, en la América del Norte, en el sur, en la América del Sur, pues no estoy yo seguro. No lo recuerdo ahora. Pero al menos en América del Norte utilizan tensiones más bajas, utilizan 110 como tensión de utilización en los enchufes, ¿no? Monofásica. ¿Qué problema tiene? Pues que si vais a ver un cuadro, por ejemplo, de Estados Unidos, las protecciones que tienen calibres de corrientes mucho más elevadas que las que tenemos aquí, tiene mucha más corriente. ¿Por qué? Y ya enlazo con lo siguiente. En las instalaciones hay otra magnitud que nosotros todavía no hemos visto, pero que seguramente habréis visto en electrotecnia, que se llama potencia, que es igual a la tensión por la intensidad. La lavadora que tienen en Estados Unidos probablemente tenga las mismas potencias que la lavadora que tenemos aquí. Si yo tengo, por ejemplo, imaginaos una lavadora de, no sé, estoy diciendo una burrada porque no me acuerdo cuánto, vamos a poner de 1000 vatios. Y la alimento a 230, la corriente que va a absorber esa lavadora será 1000 entre 230. Lo que dé. En Estados Unidos, si tengo la misma lavadora de 1000 vatios y la alimento a 110,
Eso sería por I. 110 voltios, la intensidad va a ser 1000 entre 110. Bueno, sin llegar a hacer la cuenta, está claro que en el segundo caso va a ser más grande, ¿no? Porque estoy dividiendo entre un número más pequeño. 1000 entre 230 va a ser más pequeño que 1000 entre 110. Por eso utilizan calibres o secciones de conductores más grandes en las instalaciones receptoras. Es otro concepto de instalación un poco distinto. Desde el punto de vista del cobre que se emplea, las instalaciones europeas son más económicas que esas instalaciones a 110. ¿Vale? Ellos tienen también un sistema de distribución, tal como se edifica y tal como son los barrios, por ejemplo, en Estados Unidos, que es mucho más basado en red aérea que en red subterránea. Mientras que en España, en Europa, en general, nos vamos siempre a red subterránea. Vale. Aquí en Estados Unidos, en muchas de las zonas residenciales, la distribución es como la que tenemos aquí en zona rural. Postes con transformadores intemperie en los apoyos y demás. Vale. Hay un motivo por eso. Un motivo de que sea así. El motivo porque son viviendas unifamiliares y es más fácil hacerlo de esa manera. Es sobre todo por la altura de los edificios. Tú si tienes un edificio, como son aquí en Oviedo, por ejemplo, en Oviedo no son especialmente altos, que tienes como mínimo 4 alturas, es mucho más fácil, debido a las secciones de conductor que vas a llevar, llevarlo en red subterránea, porque tendrías que llevar por red aérea cables de secciones muy grandes. Tendrías apoyos que tendría que soportar mucho peso y se te sobredimensiona la instalación. Mientras que cuando tienes, por ejemplo, aquí, si te sales a los pueblos de Oviedo de fuera, vas a ver que es todo con poste. ¿Por qué? Porque son viviendas unifamiliares. Entonces, vas a tener que hacer más derivaciones y más pequeñas a su vez. Por lo tanto, es más rentable llevarlo. Tienes menos potencia, porque al haber viviendas unifamiliares, las viviendas están distribuidas en una longitud, un espacio, una superficie de terreno mucho más grande. Mientras que en una distribución urbana tienes en un mismo edificio un montón de potencia, un montón de viviendas. Al estar distribuida la potencia, es más fácil hacerlo con red aérea que con red subterránea. Un poco lo que pasa en Estados Unidos. Un poco la razón. Luego en Estados Unidos, si te metes en lo que llaman el downtown, ¿no? Donde están los edificios grandes y tal, pues igual que aquí, red subterránea, porque bueno, no te van a meter por media calle. El tema de las redes aéreas, luego si os fijáis por ahí en otro tipo de países, te da una idea del desarrollo también. Cuando ves, por ejemplo, no sé, en la India, por ejemplo, ves en medio de una ciudad con edificios ya relativamente altos y ves todo lleno de cables pasando de un lado a otro, es porque la red subterránea es más cara de instalar que una red aérea. La red aérea es mucho más barata porque tú tiras un poste o apoyado en un elemento de fachada y tiras los cables y es mucho más fácil. En red subterránea tienes que hacer una zanja, tienes que poner una canalización, tienes que tirar el cable, tienes que hacer empalmes en, no sé, en arqueta, es otro tipo de. Y a veces también me da una idea de lo que llueve en un sitio. En ciudades son sitios, por ejemplo, como la India, que hay inundaciones con cierta frecuencia, pues casi te renta más llevar el cable por arriba que no llevar el cable subterráneo, porque aunque las instalaciones subterráneas son estancas, cuando inundas repetidamente una instalación, pues al final se te va a acabar deteriorando el cable o su vida útil, digamos, que se va a cortar en unos cuantos años. Por eso, bueno, el tema de cómo se distribuye es complejo, ¿eh? Pero igual eso son pistas que os pueden dar una idea del porqué de cómo lo tenemos aquí. La idea, desde luego, al elevar la tensión, siempre voy a tener menos intensidad, con lo cual voy a poder irme a cables siempre mucho más finos. Lo que ocurre en la red de distribución de alta tensión. Cuando yo tengo una central, por ejemplo, generadora, de las tradicionales, una térmica, una hidráulica, los alternadores, la máquina que me produce la tensión, que me produce la corriente, la energía eléctrica en esa central, funcionan a 1000 voltios, 2000, 6000 voltios. Es el valor de tensiones, por encima de los 1000, en media tensión normalmente. Esa central tiene una subestación que lo que hace es elevar la tensión, la eleva. Si estoy en la parte, engancha en la parte que se llama de distribución, me parece que es a 120.000 voltios, ¿vale? 125.000 voltios. Y luego si engancha directamente a la parte de red eléctrica, que sería la parte de transporte, hay una empresa, esto sabrá, quizás os suena, que es, esto lo veis mucho en los apoyos de alta tensión, Red Eléctrica Española.
Esta es la compañía que transporta la energía eléctrica en España. Estos tienen redes de 230.000 voltios y de 400.000 voltios. Esos son los valores a los que transportan la energía eléctrica. Y luego las compañías, ya las diferentes compañías, bueno, Naturgy, bueno, como cambian de nombre cada año, no sé, Naturgy ahora igual se llama de otra manera. EDP, que ahora me parece que se llama Total Energies. Bueno, igual la distribuidora se sigue llamando EDP. No sé, Iberdrola. Todo eso, lo que son las compañías de distribución. Estos tienen redes, las más altas, a 125.000 voltios. Vale, según enganche la central, aquí en este tramo de distribución o directamente en Red Eléctrica Española, van a tener que subir la tensión un valor u otro. ¿Por qué se sube a estos valores? Pues para poder tener pocas pérdidas en los cables cuando yo transporto la energía. Como al subir la tensión, la intensidad disminuye, los cables de alta tensión realmente llevan corrientes eléctricas no muy grandes. A lo mejor en un cable de una red de transporte llevas 100 amperios, pero 100 amperios a 400.000 voltios. Realmente estás transportando una potencia considerable y por tanto una energía también considerable. Sabéis que la energía, os lo habrán dicho también en electrotecnia, es la potencia consumida durante un determinado tiempo, ¿no? En términos eléctricos. Cuando yo estoy consumiendo potencia durante una hora, voy a tener una serie de kilovatios multiplicado por hora, de kilovatios hora, que es realmente la energía. ¿Vale? No es lo mismo conectar esa lavadora que decíamos antes de 1000 vatios durante 10 minutos que conectarla durante una hora. Durante una hora va a consumir 6 veces más, pero van a ser 60 minutos de energía. ¿Vale? Bueno, pues ahí elevamos en la red de transporte esos valores y luego cuando llegamos a las ciudades, cuando llegan esos cables, porque donde yo produzco la energía eléctrica no es en el mismo sitio donde lo consumo normalmente, ahí lo que hago es reducirla. Tengo unas subestaciones que hacen el efecto inverso. Lo que hacen es reducir la tensión a los valores de distribución. A 125.000 en un primer escalón o a valores que ya son más típicos, por ejemplo en una distribución urbana, el valor está entre los 24.000 y los 20.000 voltios. Depende de la compañía. Esos son los valores que entran en los centros de transformación. Y de los centros de transformación, esto entra en el centro de transformación y de aquí ya sacamos los 400 voltios de baja tensión, ¿no? Justo 4.000. Que es lo que llamamos baja tensión. Vale, eso sería una idea genérica o general de lo que es la red eléctrica. A ver si os busco para mañana un vídeo que tengo localizado por ahí alguno chulo que os explica muy brevemente, pero todo este tema. Para que sepáis situaros dónde están las instalaciones en las que vosotros vais a trabajar. Bueno, alguno puede acabar trabajando en media tensión también, pero normalmente lo normal es que trabajéis en baja, que digamos que es el último escalón de toda esa red de distribución. Vale, siempre la tensión y la intensidad van a ir muy relacionados. Como el producto de la tensión por intensidad es la potencia, pues muchas veces en las instalaciones se juega con esos aumentos y disminuciones de tensión para disminuir o aumentar la corriente. Porque además, si recordáis también que lo comentamos aquí y os lo comentaría en electrotecnia, luego tengo lo que se llama el efecto Joule, ¿no? Por un cable, como ese que hay dibujado ahí, el cable tiene una determinada resistencia, ¿no? Que es la resistividad por la longitud partido por la sección. El calor que desprende un cable, lo que se calienta un cable, es 0,24 veces la energía, que es 0,24 la potencia por el tiempo. Si seguimos desarrollando esta fórmula sería 0,24 por la intensidad al cuadrado, por la resistencia y por el tiempo. ¿Por qué la intensidad al cuadrado? La potencia es igual a tensión por intensidad. La tensión la puedo poner como intensidad por resistencia, por intensidad, me queda intensidad al cuadrado por resistencia, ¿no? La potencia. La potencia tengo varias fórmulas, una de ellas es la de intensidad al cuadrado por resistencia.
Y aquí está, ¿no? Fijaros que, ¿de qué depende el calentamiento? Todo este calentamiento del cable es energía que estoy perdiendo, son pérdidas. Depende de la intensidad que circula por el cable y de la resistencia que tiene el cable. ¿Vale? Por eso, para reducir las pérdidas, tengo que poner cables más gruesos. Porque en cuanto mayor, fijaros, en cuanto mayor es la sección del cable, ¿cómo es la resistencia? Más pequeña, ¿no? Cable más gordo siempre es menos resistivo. Deja pasar la corriente más fácil. Como una carretera, ¿no? Si tengo una autovía de 4 carriles, podrán pasar más coches a la vez que si tengo una carretera de un carril para cada sentido y encima bacheada, ¿no? Pues aquí lo mismo. Si yo le doy un buen paso a la corriente, la resistencia se reduce. Y luego depende también de la intensidad. Por eso me interesa subir la tensión, para que la intensidad sea pequeña. Si llevo poca intensidad, pocos amperios por aquí, las pérdidas van a ser pequeñas. Vale. Fijaros que para transportar, como yo al final lo que necesito es consumir potencia para una determinada máquina, yo puedo jugar con estos dos parámetros. Si subo tensión, reduzco intensidad siempre. Vale. Bueno, hoy me parece que os he dado demasiada información. Como lo estoy grabando, repasaros luego el vídeo un poco en casa, ¿vale? Y lo retomamos mañana a partir de aquí. Ahora esta segunda hora os la voy a dejar para que sigamos con el tablero.